Ella se burló creyendo que me reemplazaría al día siguiente. 3 meses después, me rogaba entre lágrimas que dejara a mi nueva pareja para volver con ella, y descubrí lo mucho que disfrutaba verla derrotada. Soy Patrick, tengo 28 años y trabajo como ingeniero de software en una empresa tecnológica bastante respetable. No es la más lujosa del sector, pero me pagan bien y me reconozco bueno en lo que hago. Claire y yo estuvimos juntos algo más de 2 años y medio. Nos conocimos en un asado organizado por amigos en común, y la verdad es que cuando la vi pensé que estaba fuera de mi alcance. Es atractiva, muy consciente de ello, y con una seguridad en sí misma que, al inicio, me resultó fascinante. Durante el primer año todo parecía marchar bien. Compartíamos intereses, nos divertíamos juntos y realmente pensé que teníamos una relación sólida. Después de unos 8 meses, ella se mudó a mi departamento, un lugar cómodo de 2 habitaciones en el centro que había comprado tiempo atrás. Claire dejó entonces su diminuto estudio que alquilaba a un precio absurdo. En ese momento parecía el paso natural, pero viéndolo en retrospectiva, reconozco que ignoré señales importantes. Claire tenía la costumbre de centrar cualquier situación en sí misma. Si yo llegaba cansado del trabajo y trataba de desahogarme, en cuestión de minutos la conversación giraba a sus propios problemas. Si quería pasar tiempo con mis amigos, surgía un motivo por el cual debía quedarme con ella. Además, solía disfrazar comentarios hirientes como si fueran bromas: es tierno como piensas que esa camisa te queda bien, o quizás algún día aprendas lo que es la moda. Y si me atrevía a señalarlo, se reía diciendo que era demasiado sensible, que todo era en broma. Lo que hoy entiendo como manipulación, en ese entonces lo justificaba. La relación comenzó a deteriorarse de forma evidente hace unos 6 meses. Claire se mostraba cada vez más crítica y distante. Salía con más frecuencia con sus amigas, volvía tarde y trataba nuestra casa como si fuera un hotel. Cada intento mío de hablarlo terminaba en evasivas o reproches hacia mí. Recuerdo con claridad un sábado por la mañana, estaba preparando un desayuno sencillo, huevos revueltos con tostadas. Ella entró en la cocina, miró el plato y puso los ojos en blanco. ¿En serio, Patrick? ¿Otra vez huevos revueltos? Esto es justo lo que digo. Desconcertado, le respondí. ¿Qué quieres decir? Siempre te han gustado. Suspiró con dramatismo. No se trata de los huevos, se trata de ti. Siempre haces lo mismo, de la misma manera. Es aburrido. Dejé la espátula sobre la mesa y le pregunté directamente. ¿Qué está pasando contigo? Últimamente actúas como si todo lo que hago te molestara. Me miró como si hablara con un niño incapaz de comprender lo obvio. Cruzó los brazos y dijo con frialdad. ¿Quieres saberlo? Estoy aburrida, Patrick. Aburrida de esta relación, de tu rutina predecible, de fingir que esto es suficiente para mí. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, pero traté de mantener la calma. Entonces, hablemos. Podemos ver qué cambiar. Ella soltó una carcajada burlona. ¿De verdad crees que esto se soluciona hablando? El problema no es lo que haces, es lo que eres. Eres seguro, estable y aburrido. Yo necesito a alguien con ambición, con emoción, alguien que me rete. La miré en silencio, intentando procesar esas palabras. Finalmente pregunté. ¿Qué estás diciendo exactamente? Claire se encogió de hombros como si habláramos del clima. Que puedo conseguir algo mucho mejor. Y la verdad, ya lo he estado pensando. Fue entonces cuando lo entendí. Hay otra persona, ¿verdad? Ella no lo negó. Todavía no, pero podría haberlo. Hombres con verdadero éxito me prestan atención, Patrick. No como esto, dijo, señalándome con desdén. En ese momento me invadió una extraña calma. No tristeza ni furia, solo claridad. Entonces, ¿quieres terminar? Ella se acercó con aire desafiante. ¿Crees que no puedo reemplazarte? Mira cómo lo hago mañana mismo. Podría tener 3 hombres interesados en mí antes de que termine la noche. Yo la miré a los ojos, con serenidad. Esta mujer, a quien había apoyado en todos sus cambios de carrera y con quien había planificado un futuro, me decía en mi propia cocina lo fácil que sería sustituirme. Dejé mi taza sobre la mesa y le respondí. Mucha suerte. Su expresión cambió al instante. Esperaba que suplicara, que prometiera mejorar, que peleara por ella. Pero yo estaba tranquilo. ¿Eso es todo? ¿No vas a decir nada más? ¿Qué más quieres que diga, Claire? Ya dejaste claro cómo me ves y qué piensas de nuestra relación. Si es tan fácil reemplazarme, adelante. Se quedó callada un momento, luego su rostro se endureció. Está bien. No vengas llorando cuando te des cuenta de lo que perdiste. No lo haré, contesté. Se encerró en la habitación, recogió sus cosas durante casi 2 horas y salió de la casa sin que yo moviera un dedo para detenerla. Antes de irse, lanzó su última amenaza. Ya lo verás, Patrick.
Ya verás lo sencillo que es para mí mejorar. Observé cómo su coche se alejaba de mi plaza de estacionamiento y sentí una liberación inmensa, como si me hubieran quitado un peso que llevaba encima desde hacía tiempo. Esa primera semana fue extraña, pero no en el sentido de un corazón roto. No estaba devastado, estaba furioso conmigo mismo por haber tolerado tanto menosprecio. Cada día recordaba más momentos en los que me había hecho sentir insuficiente. Decidí que esa rabia no se desperdiciaría. La transformaría en motivación. Siempre había estado en buena forma, pero después de la ruptura decidí tomármelo en serio y empecé a entrenar de manera constante. No lo hacía para recuperar a Claire, sino porque quería demostrarme a mí mismo que podía superarme. Contraté a un entrenador personal, seguí un plan de ejercicios y comencé a ir al gimnasio 6 días por semana. Las primeras sesiones fueron agotadoras. Mi entrenador, Sean, era un exmarine que no creía en la suavidad. El dolor es la debilidad saliendo del cuerpo, repetía mientras yo luchaba por terminar otra serie de peso muerto. Poco a poco, empecé a notar resultados, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Cada repetición, cada gota de sudor, era una forma de recuperar la confianza que Claire había intentado quitarme. Me volví casi obsesivo con registrar mis avances, el peso que levantaba, las medidas de mi cuerpo, incluso fotos comparativas. Ver la evolución semana tras semana era adictivo. Mis hombros se ensancharon, mi cintura se redujo y la gente que no me veía hacía tiempo empezó a notarlo. Vaya, Patrick, ¿qué has estado haciendo?, se convirtió en una pregunta frecuente. En el trabajo también cambié mi actitud. Retomé un proyecto de automatización que llevaba meses postergando. Era complejo, exigía aprender nuevos lenguajes de programación, y por eso lo había evitado. Además, Claire solía quejarse de que pasaba demasiado tiempo frente al ordenador. Siempre enterrado en esa laptop, ¿no quieres pasar tiempo conmigo?, solía reprochar. Ahora tenía todo el tiempo del mundo, y paradójicamente, nunca había sido tan productivo. Me sumergí de lleno en Python y en frameworks de aprendizaje automático, quedándome horas extra en la oficina, no porque me obligaran, sino porque lo disfrutaba. Por primera vez en mucho tiempo me sentía intelectualmente estimulado. Claire siempre había despreciado mi pasión por la programación, como si fuera aburrida o indigna de su sofisticación. Pero reencontrarme con esa pasión me devolvió un entusiasmo que había olvidado. Incluso mis colegas lo notaron. Escuché a mi jefe decirle a otro directivo: Patrick está imparable últimamente. Lo que sea que lo motive, espero que dure. Ellos no sabían que lo que me impulsaba era saborear la libertad de no tener a alguien que me frenara. También empecé a aceptar invitaciones sociales que antes rechazaba. Mi amigo Brendan llevaba meses intentando convencerme de unirme a su liga recreativa de baloncesto. Claire siempre encontraba una excusa para impedirlo. No hemos pasado tiempo juntos esta semana, decía, aunque pasaba las noches pegada al teléfono. Así que finalmente me inscribí. El primer entrenamiento fue duro. No jugaba en serio desde la universidad y estaba muy oxidado. Sin embargo, volver a sentirme parte de un equipo y tener compañeros que contaban conmigo fue increíble. Brendan estaba encantado. Ya era hora, amigo. Eres bastante bueno, ¿por qué nunca lo dijiste? Sonreí para mis adentros, porque Claire nunca quiso escuchar nada que no girara en torno a ella. Fue en ese entorno donde conocí a Megan. Había ido a apoyar a su hermano, que jugaba en el equipo contrario. Durante una pausa del partido fui a buscar agua y choqué accidentalmente con ella. Vestía de manera sencilla, una camiseta, unos vaqueros, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Y aún así me pareció la mujer más naturalmente hermosa que había visto. Perdón, dije, sujetándola para que no perdiera el equilibrio. Ella se rió: no pasa nada. Tu equipo está jugando muy bien. Ese triple que metiste en el segundo cuarto estuvo genial. Me sorprendió que hubiera estado atenta al partido. Conversamos el resto del descanso y descubrí que era enfermera en el hospital local, 2 años menor que yo, con una risa contagiosa que me hacía querer seguir bromeando solo para escucharla de nuevo. Al final del juego reuní valor para pedirle su número, y aceptó sin dudar. Fue un cambio refrescante comparado con los juegos psicológicos de Claire. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano del centro. Nada lujoso, pero Megan disfrutó cada detalle. Me hizo preguntas genuinas sobre mi trabajo, compartió anécdotas divertidas de su empleo y nunca me hizo sentir que debía aparentar algo que no era. La diferencia con Claire era abismal. Mientras ella siempre evaluaba si yo estaba a su altura, Megan simplemente disfrutaba de mi compañía. Mientras Claire criticaba lugares, camareros o comida, Megan agradecía todo con amabilidad. Mientras Claire pasaba la cena pegada al móvil, Megan estaba completamente presente. Empezamos a vernos con frecuencia. Sin prisas ni dramas, solo 2 personas que disfrutaban de estar juntas.
Ella iba a mis partidos, y yo le llevaba café durante sus turnos nocturnos. Todo era sencillo y natural, a diferencia de mi relación con Claire. Unas 6 semanas después de la ruptura, coincidí en el supermercado con Lauren, una amiga de Claire. Siempre había sido cordial conmigo, así que no me sorprendió que se acercara a conversar. «Hola, Patrick, ¿cómo estás llevando todo?», preguntó con evidente curiosidad. «Muy bien, la verdad», respondí con sinceridad. Se notó que la sorprendí. «¿En serio?». Claire decía que seguramente estarías destrozado sin ella. Solté una carcajada. «¿De verdad?». «Pues puedes decirle que estoy perfecto». Entonces Lauren dudó un poco y me preguntó, ¿de verdad pensaba Claire que volverías arrastrándote? Al parecer. ¿Y por qué? Porque cree que siempre voy a luchar por ella. Me han dicho que sigue esperando que la llame o que la busque. Pero yo respeto su decisión. Lauren asintió despacio. Para lo que vale, creo que se equivocó. Siempre fuiste bueno con ella, y el tipo con el que sale ahora, digamos que no es precisamente una mejora. Ese fue el primer indicio de que el plan de Claire para reemplazarme no estaba funcionando. Unos días después, Brendan me contó que la había visto en un club del centro. Amigo, se veía fatal. Iba con maquillaje cargado, un vestido demasiado corto, como si intentara llamar desesperadamente la atención. Y el tipo con el que estaba llevaba un traje barato y se la pasaba mirando a otras chicas mientras ella intentaba hablarle. Sentí un pinchazo extraño, una mezcla difícil de explicar. No era celos, al menos no de la manera clásica, sino algo más cercano a la compasión. Claire siempre había tenido ese aire natural de belleza, sin necesidad de esforzarse demasiado, y enterarme de que ahora dedicaba tanto empeño en arreglarse para hombres que apenas le prestaban atención me resultaba triste. Lo que Brendan me contó después terminó de completar un cuadro que rozaba lo patético. Claire se mostraba excesivamente entusiasta con un tipo que no le correspondía en lo absoluto. Según él, ella reía con exageración cada vez que aquel sujeto decía algo insignificante, se colgaba de su brazo como si su vida dependiera de ello y... Sin embargo, él no mostraba el menor interés. En un momento incluso se apartó para ir a hablar con otra chica mientras Claire seguía contando una anécdota a medias. Esa escena decía más que 1000 palabras. Unos días más tarde, mientras tomaba café en una cafetería del centro, me encontré con Kevin, un amigo en común. Apenas nos saludamos, me lanzó un comentario cargado de seriedad. «Hermano, Claire está en un torbellino complicado». Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si estuviera a punto de revelar un secreto incómodo. Me explicó que su novia trabajaba con una chica que había ido en una cita doble con Claire el mes anterior. Durante esa cena, el hombre con el que ella había salido no paró de hablar de su exesposa, casi obsesionado, y en un punto le sugirió a Claire un arreglo puramente físico, nada de compromisos, solo diversión pasajera. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que escuchaba. La imagen que se formaba no tenía nada que ver con la mujer que alguna vez me dijo, con altivez, que podría reemplazarme en cuestión de un día. En cambio, parecía una persona atrapada en un ciclo de decisiones impulsivas, intentando convencerse de que era más fuerte de lo que realmente se sentía. Kevin añadió algo que me hizo comprender la magnitud del asunto. Claire no dejaba de presumir lo supuestamente maravillosa que era su vida tras haberme dejado. Repetía el mismo discurso a quien quisiera escucharla, como si necesitara convencerse a sí misma tanto como a los demás. Pero cualquiera con un mínimo de observación notaba la verdad, estaba infeliz, atrapada en una fachada que se desmoronaba. Yo intentaba sentir compasión, pero en el fondo predominaba un alivio inmenso. Cada historia que me llegaba confirmaba que había esquivado una catástrofe emocional. Claire no estaba luchando por encontrar a alguien mejor que yo. Lo que realmente enfrentaba era la evidencia de que sus expectativas estaban totalmente desconectadas de su realidad. Yo, en cambio, preferí enfocar mi energía en lo que sí valía la pena. Megan había aceptado ser mi acompañante en la cena anual de mi empresa, y para mí era un motivo de ilusión. Era un evento importante, un hotel elegante, todos mis compañeros de trabajo reunidos, jefes y directivos presentes. Quería que ella estuviera a mi lado. La noche del evento, Megan apareció con un vestido negro sencillo que, lejos de ser ostentoso, resaltaba su gracia natural. No necesitaba joyas costosas ni marcas rimbombantes, su manera de caminar y su sonrisa bastaban para captar miradas. Durante la cena, mis colegas quedaron encantados con ella. No fingía interés, realmente preguntaba, escuchaba con atención y lograba que los demás se sintieran cómodos al hablar. En un momento, incluso mi jefe se me acercó con tono serio, pero sonriente. «Patrick, ella es excepcional. No la dejes escapar». Ese comentario me acompañó durante toda la velada como un recordatorio de lo diferente que era esta etapa de mi vida. Al salir del hotel, mientras Megan y yo reíamos tomados de la mano, mis ojos se toparon con un coche azul estacionado en la esquina.
Lo reconocí al instante, el Honda Civic de Claire. Estaba dentro, observándonos. Megan lo notó de inmediato, y con calma, preguntó. ¿Es alguien que conoces? Respiré hondo antes de responder. Mi ex. Tengo la impresión de que me ha estado siguiendo. Ella arqueó una ceja, no con enojo, sino con genuina curiosidad. ¿Quieres hablar con ella?, me preguntó. Dudé, pero comprendí que ignorar la situación solo la haría más incómoda. Caminamos juntos hacia el auto. Claire bajó la ventanilla. Sus ojos enrojecidos y el maquillaje corrido dejaban claro que había estado llorando. Ya no quedaba rastro de aquella mujer segura y orgullosa que un día me miró a los ojos para decirme que yo era prescindible. La saludé con voz neutral. Hola, Claire. ¿Estás bien? Ella miró a Megan con cierta hostilidad, luego volvió a fijarse en mí. Necesitamos hablar. Le respondí sin rodeos. No creo que sea buena idea. Dejaste claro lo que pensabas de lo nuestro. Patrick, por favor, su voz se quebró. Me equivoqué. Cometí un error enorme. Solo, dame 5 minutos. Megan, con una serenidad que me conmovió, me apretó la mano y dijo. Te espero en el coche. No te preocupes. Cuando se alejó, Claire salió de su vehículo. De cerca, su deterioro era más evidente, había adelgazado demasiado, con un aire de agotamiento que la hacía irreconocible. Me equivoqué en todo, repitió entre sollozos. Estos meses han sido una pesadilla. Los hombres que conozco solo buscan lo mismo, o son mentirosos, o no valen nada. Ninguno eres tú. Escuché en silencio. Dentro de mí había cierta compasión, sí, pero ninguna chispa de amor. Recordaba perfectamente las veces que me hizo sentir insuficiente, las palabras frías con las que me había degradado. Ahora la veía desmoronarse, víctima de su propio orgullo. Lo siento, Claire, dije con firmeza. Pero no puedes tratar a las personas como lo hiciste conmigo y esperar que todo se acomode mágicamente. Ella, desesperada, insistió. Sé que fui cruel, pero antes de que las cosas se complicaran, estábamos bien. Dame otra oportunidad. Negué con la cabeza. Incluso si quisiera, y no quiero, ya estoy con alguien más. Su mirada se dirigió al coche donde Megan aguardaba pacientemente. Entonces emergió de nuevo esa arrogancia tóxica que la caracterizaba. ¿Ella? ¿De verdad? ¿Al menos tiene estudios? ¿A qué se dedica? Ese comentario fue suficiente para recordarme por qué nuestra relación estaba condenada. Respondí con frialdad. Es enfermera. Salva vidas. Y vale 10 veces más que tú. Su rostro se descompuso. No lo dices en serio. Es el enojo el que habla. Patrick, yo te amo. Siempre te he amado. La interrumpí. No, Claire. Tú te aburriste y me dijiste a la cara que podías reemplazarme en un día. Pues bien, parece que al final fui yo quien salió ganando. Intenté dar media vuelta, pero me agarró del brazo con desesperación. ¿Y si cambio? ¿Y si te demuestro que puedo ser mejor? Con calma retiré su mano. El momento de demostrar algo era cuando estábamos juntos. Tuviste 2 años y medio para hacerlo y no quisiste. No voy a exponerte otra vez al poder herirme. Regresé a mi coche mientras ella gritaba detrás de mí. Nadie te amará como yo. Nunca encontrarás a alguien mejor. Subí al auto y Megan me observó con un gesto preocupado. ¿Todo bien? Sonreí, sorprendido por lo sincero de mis palabras. Sí. Todo está perfecto. Pero Claire no se detuvo ahí. Durante las semanas siguientes, sus intentos de llamar mi atención se multiplicaron. Aparecía en el gimnasio donde entrenaba, en los partidos de baloncesto, e incluso en la cafetería cerca de mi oficina. Claire nunca se limitaba a un simple saludo o a un mensaje breve, siempre buscaba un pretexto para acercarse. Empezaba con excusas triviales, como reclamar que había olvidado unas pertenencias en mi apartamento o preguntar si me había llegado correspondencia suya, pero al final todo terminaba en lo mismo, intentaba convencerme de que le diera otra oportunidad. Era agotador. El episodio más incómodo ocurrió cuando apareció de sorpresa en el hospital donde trabajaba Megan. No me enteré por Claire, sino porque una noche, mientras cocinábamos juntos, Megan lo mencionó con total naturalidad. Ah, por cierto, tu ex pasó por mi trabajo hoy. Casi solté el cuchillo de la impresión. ¿Cómo dices? ¿Qué hacía allí? Megan continuó tranquila, cortando verduras sin alterarse. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo llamó una conversación de mujer a mujer. Me quedé paralizado, sintiendo un nudo en el estómago. Megan, lo lamento mucho. No tenía idea de que fuera capaz de presentarse en tu trabajo. ¿Qué te dijo exactamente? Ella esbozó una ligera sonrisa y respondió con firmeza. Que tú y yo no pertenecíamos juntos, que yo solo era un reemplazo temporal y que debía apartarme antes de salir lastimada, porque tarde o temprano ibas a volver con ella. Me quedé helado.
Aquello era completamente absurdo. Eso es mentira, Megan. Espero que lo sepas. Ella colocó su mano sobre mi brazo y, con serenidad, me interrumpió. Patrick, tranquilízate. Le dejé claro que eres un hombre adulto, capaz de tomar tus propias decisiones. Le dije que si realmente quisieras estar con ella, ya lo habrías hecho. Después de eso se marchó. Me sorprendió la calma con la que Megan manejó la situación. Si hubiera sido Claire, estoy seguro de que habría montado un escándalo, gritado en medio del hospital y quizá hasta llamado a seguridad. En cambio, Megan fue directa y segura. Eres increíble, le dije con total sinceridad. No puedo creer lo madura que fuiste con todo esto. Ella rió suavemente y contestó. Patrick, yo confío en lo que tenemos. Si una ex desesperada apareciendo en mi trabajo bastara para hacerme dudar, nuestra relación no tendría ninguna base sólida, ¿no crees? Esa noche entendí algo, me estaba enamorando de Megan. No solo porque era hermosa o bondadosa, sino porque despertaba en mí un deseo genuino de ser mejor hombre. No me lo exigía criticando quién era, sino que veía en mí el potencial de convertirme en alguien más fuerte y más íntegro. Mientras tanto, Claire se hundía cada vez más en un comportamiento errático. Cuando bloqueé su número, comenzó a llamarme desde teléfonos distintos. Me dejaba mensajes de voz interminables, cargados de disculpas, lágrimas y súplicas. Siempre empezaban de forma aparentemente tranquila, diciendo que solo quería hablar, pero al final terminaba llorando y diciendo frases como, no sé cómo vivir sin ti, Patrick. Eras mi mundo entero y lo arruiné. Por favor, dame una última oportunidad. Uno de los mensajes más perturbadores llegó un martes, a las 2 de la madrugada. Yo había dejado el celular en modo silencioso, pero al despertarme vi la notificación. Estaba ebria, apenas podía articular bien las palabras, y balbuceaba entre sollozos que había cometido el mayor error de su vida. Salí esta noche, murmuraba, y no podía dejar de pensar en cuando nos quedábamos en casa viendo películas, pidiendo comida china y discutiendo sobre qué poner. Extraño eso, Patrick, te extraño tanto. El mensaje duró casi 10 minutos, con ella alternando entre promesas vacías y declaraciones de amor desesperadas. Me resultaba inquietante escuchar tanta desesperación en la voz de la misma mujer que, no mucho tiempo atrás, me había asegurado con arrogancia que podía reemplazarme en un solo día. Su insistencia no se limitó a mí. Empezó a escribir a mis amigos y familiares. Contactó a mi madre, a mi hermana e incluso a mi antiguo compañero de universidad, intentando que intercedieran por ella. Les decía que yo estaba cometiendo un error, que estábamos destinados a estar juntos, que estaba echando a perder el amor de su vida. El mensaje a mi madre fue especialmente manipulador. Hola, señora Chen, soy Claire. Estoy segura de que Patrick le ha contado lo que pasó entre nosotros. Solo quiero que sepa cuánto amo a su hijo y lo devastada que estoy por nuestra separación. Cometí errores, lo sé, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para repararlos. ¿Podría hablar con él? No responde mis llamadas, pero sé que respeta su opinión más que a nadie. Mi madre, preocupada, me llamó poco después. Patrick, hijo, Claire se puso en contacto conmigo. Parece muy afectada. Mamá, recuerda que fue ella quien terminó conmigo. Me dijo en la cara que era aburrido y que podía encontrar a alguien mejor de inmediato. Yo no tengo nada de qué disculparme. Lo sé, cariño, respondió con cautela, solo quería que supieras que se comunicó conmigo. Asegura que ha cambiado. Podía escuchar la duda en su voz. Mi madre siempre había tenido cierta simpatía por Claire, porque ella sabía cómo mostrarse encantadora con mi familia, pero yo sabía que mi madre también era lo bastante inteligente para detectar la manipulación. Mamá, la gente no cambia porque de repente tenga que enfrentar las consecuencias de sus actos. Solo cambian cuando realmente entienden que deben crecer y mejorar. Claire no está arrepentida de corazón, simplemente no soporta que las cosas no salieran como había planeado. Mi madre guardó silencio unos segundos y luego me dijo algo que me marcó. Hijo, suenas feliz. Más feliz de lo que estabas cuando estabas con Claire, si te soy sincera. Tenía razón. Me sentía feliz, de verdad. Profundamente feliz, como no lo había estado en años. Con Megan, tenía lo que siempre había deseado en una relación, apoyo mutuo, risas compartidas, confianza y el impulso de sacar lo mejor de cada uno. Sin embargo, el acoso de Claire no terminó ahí. La primera vez que se presentó en mi lugar de trabajo, salía de la oficina a las 6 de la tarde y la vi estacionada en su auto, esperándome. Probablemente llevaba allí horas. Cuando me vio, bajó del coche y se acercó con rapidez. Patrick, por favor, dijo con maquillaje retocado, aunque era evidente que había estado llorando, solo necesito 5 minutos. Suspiré, agotado. Claire, esto tiene que parar. No puedes seguir apareciendo en todos lados. No es sano para ninguno de los dos.
Ella insistió, con voz temblorosa. Pero no contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Te amo, Patrick. Cometí un error, ¿es que lo nuestro no significa nada para ti? Un guardia de seguridad del edificio se percató de la situación y se acercó. Yo lo tranquilicé con un gesto para evitar que todo escalara. Claire, al verlo, se apresuró a justificarse. No te estoy acosando, Patrick. Solo quiero hablar. Te lo prometo, una sola conversación y me iré, si eso es lo que deseas. La miré con firmeza. Claire, he seguido adelante. Estoy con otra persona ahora y soy feliz. Necesitas aceptar eso y también seguir adelante. Su rostro se contrajo en una mueca amarga. ¿Feliz con esa enfermera? Patrick, por favor. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Sí, es bonita, lo reconozco, pero no está a tu nivel intelectual. No te reta, no te empuja a ser mejor. Ahí estaba de nuevo, incluso en su desesperación. Claire no podía evitar menospreciar a los demás para sentirse superior. Megan me reta todos los días, respondí, manteniendo la calma. Me inspira a ser mejor persona. No porque me critique, sino porque ver en mí el potencial de alguien en quien ni yo mismo confiaba. Esa es la diferencia entre tú y ella. Claire, tú siempre me hiciste sentir que debía cambiar para ganarme tu aprobación. Ella, en cambio, me ayuda a creer que ya soy suficiente y que aún puedo crecer. Ella decía quererme tal y como soy ahora. Ese comentario pareció quebrar algo en Claire. Comenzó a llorar más fuerte y trató de tocarme el brazo, pero retrocedí. En ese instante pareció darse cuenta de lo lamentable que resultaba, sola en un estacionamiento de oficinas, suplicándole a su exnovio que la aceptara de nuevo. Esto no ha terminado, Patrick, me dijo con un intento forzado de recuperar algo de dignidad. Algún día te darás cuenta de lo que perdiste, y quizá para entonces yo ya no esté disponible. Me costó no reír. Incluso en su peor momento seguía intentando manipularme, como si aún quisiera hacerme sentir que estaba perdiendo algo valioso. De verdad espero que encuentres lo que buscas, Claire, respondí con calma, pero no será conmigo. 3 meses después de haber salido de mi apartamento con la seguridad de que me reemplazaría sin esfuerzo, volvió a aparecer en mi puerta. Pero esta vez no era la mujer altiva y confiada que me había despreciado, era una versión completamente distinta, desesperada. Yo me estaba preparando para un viaje de fin de semana con Megan cuando escuché el timbre. Miré por la mirilla y ahí estaba Claire, en un estado deplorable, el cabello grasiento, la ropa arrugada y unas ojeras profundas que revelaban noches de insomnio. ¿Qué haces aquí, Claire? Pregunté sin abrir del todo. Patrick, por favor, necesito hablar contigo. Solo dame 5 minutos. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. En cuanto me vio, rompió a llorar. Te ves increíble, dijo sollozando. ¿Has estado yendo al gimnasio? ¿Te ves tan bien? Era cierto que me había estado ejercitando, el gimnasio se había convertido en un escape y los resultados eran evidentes. Pero eso no tenía importancia en ese momento. Claire, tienes que dejar de venir. Estoy en una relación, y estoy feliz. Esto no es sano para ninguno de los dos. Lo sé, insistió entre lágrimas. Fui una idiota. Te dije cosas horribles, pero he aprendido la lección. Entendí demasiado tarde lo que tenía contigo y lo arruiné, por nada. Empezó a relatarme sus experiencias en esos 3 meses, el hombre que la plantó, otro que la obligó a pagar la cena y luego desapareció, uno casado que solo buscaba una aventura, y varios más que únicamente la veían como un objeto. Cada historia era peor que la anterior. Creí que sería sencillo, dijo entre sollozos. Pensé que los hombres harían fila por alguien como yo, pero solo quieren usarme. Nadie me trata como tú lo hiciste. La ironía era evidente. Me había dejado porque estaba convencida de que podía encontrar algo mejor, y terminó chocando con la realidad, la mayoría solo buscaba algo superficial. Incluso me habló de un caso concreto. Había alguien, Connor, relató con lágrimas en los ojos. De verdad pensé que él sería diferente. Tenía éxito, era encantador, parecía justo lo que quería. Salimos 3 veces, y creí que por fin había encontrado a mi mejora. Pero en la 4ª cita me dijo que no buscaba nada serio, que solo quería algo casual. Y cuando le pedí un compromiso, prácticamente se rió de mí. Me dijo que yo estaba avanzando demasiado rápido y que quizá no era tan sofisticada como había creído. Su confesión me despertó cierta compasión, pero también una sensación de justicia. Era la misma mujer que se había reído en mi cara asegurando que reemplazarme sería fácil. Siento que hayas tenido malas experiencias, Claire, le respondí. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Claro que sí cambia, replicó desesperada. Estaba equivocada en todo. Me equivoqué contigo, con lo que quería, con lo que pensé que había afuera. Contigo lo tenía todo y lo desprecié.
Tú me tratabas como a una reina y yo lo tiré por nada. Tomó mis manos, y entonces noté lo frágil que estaba, había perdido peso, sus dedos se sentían huesudos. He sido tan estúpida, Patrick, dijo con la voz rota. Tenía todo lo que alguien podría desear contigo y lo destruí por tipos que ni siquiera me ven como persona. Solo me usan. Su desesperación era evidente, pero yo no podía dejarme arrastrar. Ella había tomado su decisión el día que me humilló y me dijo que era reemplazable. En ese instante escuché el portazo de un coche afuera. Megan acababa de llegar para nuestro viaje. Era el momento perfecto para cerrar aquella conversación. Claire, tienes que irte. Ella miró hacia la ventana y su tono cambió de inmediato, cargado de amargura. ¿Es ella? ¿Tu noviecita de reemplazo? No es un reemplazo, respondí firme. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo, la amo. Fue la primera vez que lo decía en voz alta, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Amaba a Megan. La expresión de Claire se desmoronó al instante. ¿La amas, Patrick? No puedes amarla. Ni siquiera la conoces bien. Nosotros tenemos historia, años juntos. ¿Cómo puedes decir que amas a alguien a quien apenas conoces desde hace unos meses? Respiré hondo antes de responder. La amo porque me respeta, porque me valora, porque no me hace sentir que debo ganarme su afecto a diario como si fuera un castigo. En ese momento, sonó un golpe en la puerta. Patrick, ¿estás bien? Era la voz tranquila, pero preocupada de Megan. Abrí la puerta y ella entró. La escena hablaba por sí sola, Claire llorando, yo frustrado, el ambiente cargado de tensión. Hola, dijo Megan con cortesía. Soy Megan. Claire la miró de arriba abajo con un desprecio evidente. Así que tú eres la que me robó a mi novio. Megan arqueó una ceja, sin perder la compostura. Yo no robé a nadie. Patrick estaba soltero cuando lo conocí. Soltero porque lo manipulaste para que terminara conmigo. Di un paso al frente, poniéndome entre ambas. Claire, basta. Fuiste tú quien terminó conmigo, ¿lo olvidaste? Me llamaste aburrido y reemplazable. Me dijiste que observara cómo me sustituías. Pues bien, lo lograste. Estoy reemplazado, pero no por ti, sino por alguien que de verdad aprecia lo que soy. Por alguien que no necesita destrozarme para sentirse superior. Ella giró hacia Megan, desesperada y cruel. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Patrick es un tipo sin ambición, te arrastrará a su mediocridad. Te estoy haciendo un favor al advertirte. Megan la miró con una mezcla de lástima y firmeza. Patrick es uno de los hombres más interesantes, ambiciosos y nobles que he conocido. Si tú no fuiste capaz de verlo, lo lamento por ti. El último hilo de autocontrol de Claire se rompió. Empezó a gritar que yo estaba cometiendo el error más grande de mi vida, que Megan jamás me amaría como ella lo hacía y que tarde o temprano volvería arrastrándome. Fue suficiente. Claire, vete. Y escucha bien, si vuelves a aparecer por aquí o intentas contactarnos a mí, a Megan o a alguien cercano, llamaré a la policía. Entre nosotros se acabó desde el momento en que me dijiste que era reemplazable. Cuando por fin logré que saliera de mi apartamento, me dejé caer en el sofá junto a Megan. Ella me tomó la mano. Patrick, no tienes nada de qué disculparte. Está claro que estás sufriendo, pero eso no justifica que nos trate así. Cuando le dije que te amaba, lo dije en serio, confesé. Sé que puede parecer pronto. Megan me sonrió y me besó suavemente. Yo también te amo. Ese fin de semana, mientras salíamos de viaje, alcancé a ver el auto de Claire estacionado en la calle, observándonos partir. Sin duda planeaba su siguiente intento desesperado por llamar mi atención. Pero ya no me importaba. Claire había apostado todo a la idea de que yo era fácilmente reemplazable, que no era especial, que cualquiera estaría agradecido de estar con ella. Perdió. Y yo gané algo mucho más grande, amor verdadero en lugar de aceptación condicionada. 6 meses después, Megan y yo ya vivíamos juntos. Claire había dejado de buscarme, aunque no fue por voluntad propia, sino porque la policía tuvo que intervenir. Tras demasiados intentos desesperados, conseguí una orden de restricción. No era lo que yo quería, pero su comportamiento se había vuelto insostenible. Todo empezó después de aquella última confrontación en mi apartamento. Claire comenzó a presentarse en sitios cada vez más inapropiados, apareció en mis partidos de baloncesto, quedándose en las gradas y mirándome fijamente durante todo el juego, me seguía al supermercado, fingiendo comprar mientras no me quitaba los ojos de encima. El punto de quiebre fue cuando se quedó afuera del edificio de Megan. Megan me llamó al trabajo, con la voz temblorosa aunque serena. Patrick, tu ex está afuera. Lleva más de 1 hora dentro de su coche. Una vecina me preguntó si quería que llamara a la policía. Ahí entendí que Claire ya no estaba solo desesperada, sino que realmente se encontraba en un estado inestable. Cuando hablé con la policía,
Fueron sorprendentemente comprensivos, me dijeron que casos de acoso tras una ruptura eran más comunes de lo que imaginaba. La buena noticia, me explicó el oficial, es que documentaste todo, los mensajes de voz, las visitas, el seguimiento. Eso nos facilita actuar. Al día siguiente fueron a hablar con Claire. Luego me llamaron para contarme que se había derrumbado en cuanto le explicaron que su conducta era acoso y que debía cortar todo contacto conmigo y con Megan. Su justificación era siempre la misma, que solo necesitaba explicarse, que si pudiera hacerme entender lo arrepentida que estaba, todo volvería a la normalidad. El juez concedió la orden de restricción sin dificultad. Claire ni siquiera intentó defenderse, su abogado probablemente le advirtió que, con todas las pruebas en su contra, luchar solo empeoraría su situación. Desde ese momento, mi vida tomó un giro definitivo. Con Megan, empecé a construir una rutina tranquila, libre de gritos, reproches o esa constante sensación de tener que demostrar que valía la pena. Descubrí lo diferente que era compartir mi tiempo con alguien que me alentaba en lugar de cuestionarme, alguien que celebraba mis logros en vez de restarles importancia. De vez en cuando, todavía me sorprendo recordando los días caóticos con Claire. Es extraño pensar que alguna vez creí que ese desorden era amor. Ahora lo veo con claridad, era dependencia disfrazada, necesidad disfrazada de pasión. Lo que encontré con Megan no tenía nada que ver con eso. Era calma, apoyo y una complicidad que no dependía de caprichos ni de quien tenía la última palabra. Hoy, cuando cierro la puerta de nuestro hogar después de un largo día, sé que dejé atrás un capítulo oscuro. Claire eligió la confrontación y la manipulación, y perdió. Yo, en cambio, elegí avanzar, y gané algo mucho más valioso, una vida estable junto a alguien que realmente cree en mí.